Hola, soy Beñado Yarzabal, profesor de IFPS Don Bosco, y en este vídeo os voy a enseñar cómo funciona y se regula una máquina MIG-MAG. Primeramente empezaremos explicando el principio de funcionamiento. El principio de funcionamiento de las máquinas de soldar MIG-MAG se trata de fundir un hilo metálico mediante un cortocircuito eléctrico controlado por una atmósfera protegida. Para ello tenemos 4 parámetros principales: voltaje, caudal de gas, velocidad de hilo, intensidad. De estos 4 parámetros, 3 están relacionados con cada circuito de la máquina de soldar. El voltaje va relacionado con el circuito eléctrico, el caudal de gas con el circuito de gas y la velocidad del hilo con el circuito de hilo. La intensidad va en función de la separación de la pistola sobre el elemento a soldar y la regulación del voltaje principalmente. A continuación os explicaré los 3 circuitos principales. El circuito eléctrico tiene como objetivo generar el calor necesario para fundir el metal base, el material de aporte y optimizar el control de funcionamiento. Dicho circuito eléctrico consta de toma de corriente, un transformador, un rectificador, una placa electrónica, potenciómetro de voltaje, el potenciómetro de velocidad de hilo, pulsador de marcha y pare de soldadura. Las funciones de los elementos mencionados son los siguientes. Toma de corriente, que se conecta a través de un enchufe a la red eléctrica. Un transformador, que transforma el alto voltaje de la red a un voltaje reducido, más o menos de 0 a 80 voltios, los cuales en condiciones normales no entrañan peligro de accidente. Un rectificador, que transforma la corriente de alterna a continua. Normalmente la pinza de sujeción de la masa es puesta a polo negativo, mientras que la boquilla e hilo son puestas a polo positivo. Una placa electrónica, encargada de controlar la máquina de soldar en función del deseo del soldador. Potenciómetro de voltaje, potenciómetro de velocidad de hilo, pulsador de inicio de soldadura. Potenciómetro de voltaje es el encargado de regular uno de los principales parámetros, el voltaje, el cual está situado en el cuadro de mandos. El potenciómetro de velocidad de hilo es el encargado de regular otro de los parámetros principales, la velocidad de hilo, también situado en el cuadro de mandos. Pulsador de marcha y pare de la soldadura, situado en la antorcha. Ya hemos visto los diferentes circuitos y los parámetros de la máquina. Ahora vamos a regular los parámetros para poder realizar una buena soldadura. La regulación de los 4 parámetros principales sería de la forma siguiente. Voltaje. El voltaje está directamente relacionado con el grosor de la chapa a soldar. Datos orientados para la soldadura MIG-MAG. Velocidad del hilo. La velocidad del hilo está directamente relacionada con la regulación del voltaje. En esta regulación se pueden dar los siguientes casos. Demasiada velocidad de hilo. El voltaje no es suficiente para fundir todo el hilo suministrado. Nos daremos cuenta porque la soldadura es irregular y el hilo nos empuja hacia atrás a la antorcha. La forma de corregir este efecto es la de aumentar el voltaje o disminuir la velocidad de hilo. Poca velocidad de hilo. El voltaje es excesivo para el poco hilo suministrado. Nos daremos cuenta por una soldadura irregular con un arco muy poco material de aporte, y cuando dejamos de pulsar el gatillo, el arco se arrima a la tobera. Incluso puede llegar a soldarse en la misma tobera de contacto. La forma de corregir este efecto es de aumentar la velocidad de hilo o disminuir el voltaje. Equilibrio correcto entre el voltaje y la velocidad de hilo. La soldadura es irregular tanto en ruedo como en el cordón. Caudal de gas. Como se ha mencionado anteriormente, la regulación se realiza mediante la siguiente fórmula. Caudal de gas en litros minuto igual a diámetro de hilo en milímetros por 10. El cuarto parámetro es la intensidad. Y hay 2 modos de regular. Uno mediante el voltaje, como hemos visto anteriormente, y el otro variando la distancia, que es lo que voy a hacer ahora. Altura de la antorcha. Cuanta mayor sea la altura, menor es la intensidad, por lo cual cuanto más aproximemos la antorcha obtendremos mayor intensidad, mayor fusión. Como podéis ver, con mucha distancia la intensidad es baja y no llega a fundir. Aquí en cambio la distancia era corta, tenía mucha intensidad y llega a fundir bien. Resumiendo, estos son los pasos más importantes. Funcionamiento básico de la máquina de soldar. Parámetros principales de la máquina. Voltaje, relacionado con el circuito eléctrico. Caudal de gas, relacionado con el circuito de gas. Velocidad de hilo, relacionado con el circuito de hilo. Intensidad, relacionado con la distancia. Regulación de los parámetros principales de la máquina. Voltaje, directamente relacionado con el grosor de la chapa a soldar. Velocidad del hilo, directamente relacionado con la regulación del voltaje. Demasiada velocidad, voltaje insuficiente. Poca velocidad, voltaje excesivo. Equilibrio correcto entre velocidad y voltaje.
Caudal de gas. Caudal de gas, litro por minuto, es igual al diámetro del hilo en milímetros por 10. Intensidad. Regulación mediante el voltaje y la distancia. Cuanta más distancia, menos intensidad y fusión.